Hola, buen día. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de fuerzas evolutivas. Como ya sabemos, la evolución es un fenómeno el cual actúa en todo momento. Incluso hoy en día muchas de las especies están pasando aún por procesos evolutivos o pueden estarlo en algún momento dado de su historia. ¿Sí? Esto ha moldeado las diferentes formas de vida que conocemos. Y bueno, ¿cómo trabaja la evolución? La evolución trabaja principalmente sobre una unidad básica. ¿Cuál es esta unidad básica? La población. Aquí me gustaría hacer un paréntesis sobre el concepto de población. Por ejemplo, tenemos este paisaje, el cual tiene dos especies. Entonces, ¿cómo definimos cuántas poblaciones hay? Vamos a usar para esto la definición de población como un grupo de organismos de la misma especie, los cuales comparten un espacio y tiempo definido y pueden reproducirse entre ellos. Entonces, vamos viendo cuántas poblaciones tenemos en este lugar. Primero tendríamos que eliminar y ir especie por especie. Por ejemplo, tenemos esta especie de gorriones. Tenemos gorriones en la montaña y tenemos gorriones en los valles. Entonces, esto nos va a dar como resultado dos poblaciones. ¿Por qué? Porque tenemos individuos de la misma especie que comparten dos lugares, por lo tanto son dos poblaciones de gorriones. Ahora vamos con estos gavilanes. Entonces, de igual forma tenemos gavilanes en la montaña y tenemos gavilanes en el valle. Esto va a hacer que tengamos otras dos poblaciones. Y bueno, si sacamos la cuenta, en este paisaje tenemos cuatro poblaciones, dos de gorriones y dos de gavilanes. Pero se haya entendido este concepto de población que vamos a tomar. Sabiendo ya esto, dos poblaciones de una misma especie que habitan diferentes áreas pueden estar afectadas por diferentes fuerzas evolutivas, ya que al estar en ambientes diferentes, pues las presiones de selección van a ser, y en general de evolución, van a ser muy distintas. Esto va a generar que con el tiempo la variación se acumule en alguna de las poblaciones hasta que se convierta en otra especie. Antes de continuar, me gustaría hacer un paréntesis para esclarecer algunos términos que vamos a estar hablando sobre ellos, y el primero de ellos es la frecuencia alélica. Entonces, ¿qué es una frecuencia alélica? La frecuencia alélica es una proporción de un alelo relativa a los presentes en una población. Como quien dice, es una proporción de qué tan frecuente va a ser un alelo, su mismo nombre lo dice. Y bueno, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos un gen del color del plumaje de unos canarios. Y este gen del plumaje tiene dos alelos, un alelo rojo y un alelo amarillo. Entonces, tenemos dos poblaciones. En una población, la población 1 que tenemos a la izquierda, el alelo rojo se encuentra en una proporción de 0.9, mientras que el amarillo de 0.1. Del otro lado, tenemos una frecuencia de alelo rojo de 0.1 en la población 2 y amarillo de 0.9. Es la misma especie, diferentes poblaciones y las frecuencias alélicas son diferentes. ¿Esto qué va a hacer? Que veamos a las poblaciones, de esta manera, donde la población 1 es mayormente color rojo y en la población 2 hay más canarios color amarillo. Bueno, el siguiente término que me gustaría esclarecer son el acervo genético. ¿Qué es el acervo genético? El acervo genético es ni más ni menos que la suma de los alelos presentes en una población, así como sus frecuencias alélicas. Es decir, sumamos las frecuencias alélicas y tenemos el acervo genético. Igual con un ejemplo, tenemos los mismos canarios, pero ahora hay cuatro variantes. Tenemos los canarios amarillos, tenemos 4, tenemos canarios rojos, tenemos 3, naranjas 2 y blanco 1. Entonces, si calculamos las frecuencias alélicas, supongamos que nos da esto. Amarillo 0.4, rojo 0.3, naranja 0.2 y blanco 0.1. La suma de todos estos alelos y sus proporciones es lo que va a generar nuestro acervo genético, también llamado en inglés pool genético. El siguiente término es la fijación de alelos. ¿Esto qué es? La fijación de alelos es un efecto en el cual la frecuencia de un alelo comienza a aumentar hasta solo presentarse en homocigosis en esa población. ¿Qué significa? Un alelo se va a volver tan frecuente que va a llegar a un punto en que va a absorber a todos los demás. No vamos a ver más que ese alelo. Entonces tenemos este ejemplo en el cual tenemos la generación 0 de canarios. Tenemos uno amarillo, uno blanco, uno naranja y uno rojo. ¿Sí? No, perdón, dos de cada uno.
Si tuviéramos en esta gráfica de abajo, si fuéramos graficando la frecuencia, veríamos que todos tienen la misma frecuencia. Pero bueno, en la generación 1 comienzan a aparecer más canarios de color amarillo y desaparecen algunos otros, ¿sí? Del color blanco. Entonces comienza a subir el alelo, la frecuencia del alelo amarillo y baja la blanca. Generación 2, de igual manera, comienza a aumentar hasta que desaparece el alelo blanco. Posteriormente, el amarillo sigue conquistando y hace que baje el naranja y el rojo se mantiene. En la generación 4 ya solo existe un canario rojo y el alelo naranja se perdió. Y en la generación 5 solo vamos a ver canarios amarillos. En esta sucesión de generaciones vimos el efecto de una fijación. En este caso, el alelo amarillo fue el que se fijó en la población. Por lo tanto, de tener una población con muchos alelos, se fijó el color amarillo, el alelo color amarillo, y solo podemos ver ya color amarillo. Muy bien, como vimos en el ejemplo anterior, las frecuencias alélicas de una población van a estar en constante cambio. Con el tiempo y después de la función de muchas fuerzas evolutivas en poblaciones diferentes, la acumulación de estos cambios de frecuencias alélicas es lo que le llamamos el proceso microevolutivo, ya que poco a poco va a hacer que las poblaciones se diferencien hasta que nos den especies totalmente diferentes. De manera general, existen 4 fuerzas evolutivas que moldean la evolución. Esas 4 fuerzas las vamos a retomar una por una, pero se las menciono. La primera es la mutación, la segunda es la deriva génica, la migración, la selección natural. Tenemos con la primera fuerza evolutiva, la cual es la mutación. ¿Qué es la mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN, los cuales van a generar variabilidad genética. Esto al introducir nuevos alelos a la población, y algunos de esos alelos pueden llegar a ser ventajosos sobre otros. Entonces tenemos 2 individuos. Supongamos que por azares del destino el individuo tenemos esta secuencia de ADN de un gen X, pero supongamos que el individuo 2 por azares del destino tiene una mutación en la guanina. Esta guanina se va a sustituir por una timina. En este caso ya cambió la secuencia del individuo 2 y este cambio puede generar un efecto en el cual si es el gen del color de una planta, el alelo original sea morado y el alelo mutante sea blanco. Entonces, existen varios tipos de mutaciones. Estas mutaciones se dan a 2 niveles. El primer nivel es el nivel molecular, a nivel bases nitrogenadas, y el siguiente nivel es a nivel citogenético. Es una clasificación un poco a grosso modo, sin embargo vamos a verlas un poco más de cerca. Las mutaciones a nivel molecular tenemos puntuales, inserciones y deleciones, y citogenéticas tenemos duplicaciones, deleciones, inversiones y translocaciones. No hay que abrumarnos con todos esos conceptos porque los vamos a ir revisando uno por uno. Empezamos con la mutación puntual. La mutación puntual es una mutación molecular en la cual se sustituye una base por otra. Estas pueden tener diferentes efectos en la lectura del código y se dividen en 4 tipos. ¿Qué quiere decir esto? Una mutación puntual no es nada más que un cambio de una secuencia por una base, ¿sí? En este caso tenemos una secuencia de ADN, va a haber una mutación, cambia una letra y esa letra, dependiendo de dónde se encuentre, va a producir uno de estos 4 efectos. Vamos a verlos uno por uno. Primero, la mutación puntual silenciosa. Como ya se habrá visto en la parte de bioquímica, el código genético es redundante en algunos casos. ¿Qué significa esto? Que para un aminoácido hay varios códigos, por lo cual a veces un cambio en una base nitrogenada redunda y te genera el mismo aminoácido, por lo tanto no genera ninguna variación a nivel proteína, solo a nivel ADN. Y aquí podemos ver que tenemos la secuencia original y en la parte de abajo la citosina cambió por una timina. Sin embargo, al codificar por el mismo aminoácido, la proteína sigue igual, por lo tanto el individuo es del mismo color. Vamos a trabajar para todos estos ejemplos, supongamos un gen del color en un pez payaso, solo para acotar. Bueno, tenemos ahora la mutación puntual neutra. En esas mutaciones generan un cambio de aminoácidos. Sin embargo, este cambio es de un aminoácido con propiedades similares, por lo cual se produce un cambio en la estructura, pero no significativo en la función.
ya que al tener las mismas propiedades físico-químicas no existe afectación. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un cambio. Esta vez sí vamos a tener un aminoácido diferente. Por ejemplo, aquí tenemos serina, cambió por treonina, si mal no me recuerdo. Este cambio, a pesar de que son aminoácidos diferentes, el color indica que pertenecen al mismo grupo, por lo cual sus propiedades físico-químicas son iguales y no va a haber un cambio significativo, por lo tanto la proteína sigue siendo igual y el individuo sigue siendo del mismo color naranja. Aquí ya vemos que hay variación a nivel ADN y a nivel aminoácidos, más no a nivel proteína todavía, ni fenotipo. Tenemos la mutación puntual con sentido erróneo. Es una mutación en la cual cambia un aminoácido por otro, pero aquí el cambio es por un aminoácido con propiedades totalmente distintas. Esto llega a modificar función y forma de la proteína. Entonces tenemos aquí esa secuencia que en la parte de abajo esta timina cambió por una guanina. Esto va a hacer que cambie un aminoácido de otro grupo y por lo tanto aquí al tener propiedades fisicoquímicas diferentes, la proteína va a ser totalmente distinta y esto a su vez va a generar una variación a nivel ya fenotípica. Entonces tenemos variación ADN, aminoácido, proteína y fenotípica finalmente. Tenemos la mutación puntual sin sentido. En esta se da cuando el cambio en la base nitrogenada que codifica un aminoácido, en vez de codificar un aminoácido, codifica un codón de stop. Esto hace que la síntesis de proteína se detenga y la proteína quede incompleta o incluso no se llegue a producir. Si lo viéramos en este ejemplo de los pececitos, supongamos que esta proteína se detiene, bueno, pues ¿qué va a suceder? Ni más ni menos que el pez ya no va a tener color, va a ser albino probablemente. Aquí lo puse como gris, sin embargo sería una ausencia de color. Estas son hasta aquí las mutaciones puntuales. Vamos a continuar con mutaciones moleculares, pero vamos con la inserción. Entonces, en la mutación por inserción se añade un nucleótido cambiando la secuencia de ADN. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un nucleótido de más, en este caso se agregó esta citosina. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se genera un cambio en el marco de lectura. ¿Por qué? Porque estás agregando una letra más que va a hacer que todo tu código de ahí en adelante tenga un cambio. Esos cambios son un poco más estrepitosos, suelen cambiar de forma más radical las proteínas y por lo tanto también la función. Posteriormente tenemos el otro lado, el lado contrario, que es la de lesión. Es una mutación en la que se elimina un nucleótido cambiando la secuencia. Pongamos que aquí se eliminó esta guanina, por lo tanto se recorre el marco de lectura y genera otro aminoácido y un marco de lectura totalmente diferente al que se tenía. Y bueno, terminamos con las mutaciones a nivel molecular, vamos con las mutaciones a nivel citogenético. Bueno, a nivel citogenético sabemos que las mutaciones se van a dar ya en estructuras más grandes, como son los cromosomas. Esto va a implicar movimiento de genes completos o de cromosomas incluso completos o parte de ellos. Y bueno, las primeras mutaciones son muy sencillas, tenemos la duplicación y la deleción. Al igual que en el caso anterior, la duplicación se da cuando tenemos un cromosoma y una región de este cromosoma se duplica. En este caso tenemos este cromosoma que vemos aquí a la izquierda. Supongamos que la región amarilla es la región que va a sufrir una duplicación. ¿Qué es lo que va a suceder? Se duplica y posteriormente a la mutación el cromosoma se va a elongar. ¿Por qué? Porque todos esos genes o esos fragmentos se van a duplicar. Bueno, posteriormente está la deleción, que es caso contrario. El mismo ejemplo, tenemos ese cromosoma. La parte amarilla es la que va a mutar, pero ahora va a suceder una deleción. El cromosoma se va a cortar. ¿Por qué? Porque se va a borrar esta parte que antes estaba acá. Funciona igual que a nivel molecular, sin embargo es a un nivel más grande. Tenemos las dos siguientes que son la inversión y la translocación. Bueno, la inversión es una mutación en la cual un gen o un fragmento del cromosoma se corta, gira 180 grados y se vuelve a pegar. Esto hace que pierda la función de varios genes o los modifica, ya que va a voltear totalmente la secuencia. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos este cromosoma. Supongamos que de la región amarillo a la región naranja va a sufrir una inversión. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a cortar, va a girar 180 grados y se va a volver a pegar, generándonos un cromosoma como el que vemos a un lado.
Finalmente tenemos la translocación, que es tal vez un poco la más compleja. En este caso, la translocación se da cuando un cromosoma se rompe o se fragmenta y una parte de él se pega a otro cromosoma. Ahorita lo veamos de forma gráfica. Tenemos estos dos cromosomas, el azul y el amarillo. Supongamos que por una translocación el cromosoma azul se fragmenta en esta parte de abajo y se va a pegar al cromosoma amarillo aquí en medio. Esto va a generar que el cromosoma azul pierda estas bandas y quede corto, mientras que el amarillo las absorba y quede más grande de lo que ya era. Estas mutaciones son aún más estrepitosas que las moleculares, llegando a generar síndromes y muchas enfermedades o deficiencias que tenemos. Como hemos visto, la mutación es la fuerza evolutiva que introduce la variación en poblaciones. Sin embargo, hay que destacar algo. Una mutación es como un tiro al aire. Muchas veces las mutaciones que se producen son deleterias. ¿Qué significa? Que no son compatibles con la vida y pueden generar desde abortos o la muerte del individuo a una corta edad o enfermedades. En cambio, muchas otras mutaciones pueden ser beneficiosas dependiendo del ambiente. Cabe destacar que una mutación debe poder ser heredada para poder formar parte del acervo genético. ¿Qué significa esto? Si una mutación no se hereda, no puede formar parte del acervo. ¿Por qué? Porque se va a quedar con el individuo. Y vamos a ejemplificar esto de una mejor manera. Supongamos que una persona tiene una mutación en la garganta. Esta mutación es somática. ¿Por qué? Porque está en su cuerpo y no va a pasar a la siguiente generación. Por lo tanto, si esa mutación le produce un cáncer a esta persona, el hijo no va a tener cáncer, puesto que esa mutación no se heredó. Sin embargo, si tiene una mutación en sus células somáticas, en este caso testículos, en sus células germinales, error mío, la mutación sí se va a heredar. Puede ser una posible enfermedad, puede ser que no produzca ningún efecto. Ya vimos las diferentes variantes que hay. Entonces, las mutaciones para que formen parte del acervo genético tienen que estar en las células germinales y ser heredadas. Si no son heredables, no pueden formar parte del acervo. Hasta aquí quedamos con las mutaciones, la primera fuerza evolutiva. Continuamos con la segunda fuerza evolutiva, la cual es la deriva génica. La deriva génica es una fuerza evolutiva la cual puede hacer perder variabilidad genética a las poblaciones, ya que consiste en eventos azarosos que hacen una parte de la población se pierda. Explicado de mejor manera. La deriva génica es un evento al azar, estocástico, algún desastre que destruye o elimina a muchos individuos de una población y esto hace que su información genética de los individuos se pierda. Y vamos a tener un ejemplo muy clásico. Supongamos que tenemos este valle y en este valle vive una población de conejos. Estos conejos tienen alelos que codifican para 3 fenotipos: blanco, gris y negro. Entonces tenemos 10 conejos blancos, 8 conejos grises y 2 conejos negros. Supongamos que esto es nuestro acervo genético y nuestra población. Sin embargo, un día hay una inundación y los únicos 2 conejos negros se mueren. Con ellos muere su información genética y por lo tanto el alelo negro se elimina de la población. La deriva génica actúa de esta manera y se considera que tiene un efecto negativo mientras más pequeña sea la población, ya que va a eliminar mucha variedad genética mientras menos individuos haya. La deriva génica está ligada a 2 efectos que se pueden apreciar en poblaciones, los cuales son el efecto fundador y los cuellos de botella. Y empezamos con el primero, el efecto fundador. Y el efecto fundador es un efecto en el cual un grupo de organismos coloniza un área nueva y este pequeño grupo de colonizadores y sus alelos van a ser los únicos que hay en la nueva área. Por lo tanto, forman un nuevo acervo genético. Vamos viéndolo con un ejemplo. Tenemos 2 islas. En la isla de la izquierda no hay lagartijas y en la isla de la derecha hay lagartijas de una especie. Esta especie tiene alelos que generan 4 colores: verde, azul, gris y amarillo. Supongamos que algún día, por acción humana, una lagartija amarilla se mete a un barco y llega a la nueva isla. Como estas lagartijas amarillas que lleguen van a colonizar esta nueva isla y por lo tanto en esa isla solo va a haber lagartijas amarillas. Ese es el efecto fundador. Se fundó una nueva población con solo los alelos
que los fundadores llevaban, cambiando las frecuencias alélicas en una población y en otra. El otro efecto es el cuello de botella. Es algo contrario, ya que en este efecto se da por la disminución de individuos, disminuye la diversidad genética de la población y su efecto es más marcado cuando menos individuos hay en una población. O sea, mientras más pequeña, los cuellos de botella son más peligrosos. Los cuellos de botella suelen erosionar la diversidad genética y son importantes cuando queremos conservar especies, ya que los cuellos de botella muchas veces indican que una especie está por extinguirse o desaparecer. Tomemos un ejemplo. Tenemos una población de leones. Hay 5 leones macho y 5 leones hembra. La botella indica nuestra población inicial donde tenemos, supongamos, los alelos. Vemos que hay amarillos y azules en misma cantidad. Sin embargo, por cacería desaparecen 5 leones. Entonces solo quedan 3 hembras y 2 machos. Esto va a ser un efecto como si la botella la volteáramos y las pocas canicas que cayeran en otro recipiente fueran todos nuestros alelos, ¿sí? Entonces vimos que se redujo la población considerablemente. Y esta población es la que posteriormente va a tratar de repoblar la nueva población. Sin embargo, vimos que aquí, en la botella, los alelos azules se vuelven mayoría que los amarillos. Los amarillos empiezan a desaparecer poco a poco. Los cuellos de botella suelen generar fijaciones de alelos y, como les comentaba, pues son importantes en la conservación, ya que muchas especies están pasando por cuellos de botella debido a todos los cambios que hay ambientales, cacería, contaminación, etc. Con eso terminamos la parte de derivagénica. Vamos con la tercera fuerza evolutiva, que es la migración o el flujo génico. La migración es una fuerza evolutiva que puede ser contraria a la derivagénica, ya que consiste en el movimiento de individuos de una población a otra. Eso genera un intercambio de alelos. La migración, por lo general, aumenta la diversidad genética de una población al introducir nuevos alelos en ella. Incluso si la migración es muy fuerte, 2 poblaciones que se creería están aisladas pueden llegar a unirse en una sola, si existe un flujo suficiente. Y cabe resaltar que también si es una población pequeña de la cual muchos están migrando, puede generar un efecto contrario al disminuir la diversidad. Tomemos otro ejemplo. Tenemos 2 islas. En cada isla hay una población de lagartijas. Sin embargo, en la isla de la izquierda las lagartijas son rojas y en la isla de la derecha las lagartijas son amarillas. Son la misma especie, se pueden reproducir, solo son poblaciones diferentes. Sin embargo, supongamos que empieza a haber, por flujo de humanos o lo que quieran, las lagartijas rojas empiezan a pasar a la otra isla y las amarillas a la otra. Este movimiento va a generar que las poblaciones empiecen a introducir alelos nuevos y que se vuelva una población más rica y más diversa. Si este flujo es constante, las 2 poblaciones que se creería aislada pueden llegar a formar una sola población siempre y cuando mantengan su flujo génico. Esta es la migración, es una fuerza evolutiva relativamente sencilla. Y continuemos con la selección. La selección es una fuerza evolutiva la cual favorece ciertos alelos y caracteres aumentando su frecuencia en el acervo genético. La selección es la fuerza evolutiva más conocida, ya que fue la que propuso Darwin para explicar su teoría de la evolución, ya que él en ese momento no tenía información sobre genes, genética y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, Darwin basó su teoría en gran parte en la selección natural. Como les comentaba, es una fuerza evolutiva la cual, dado un ambiente, va a favorecer ciertos alelos. Y hay un caso muy común que se menciona, que es el de la polilla de la revolución industrial. Entonces, esta polilla, Biston betularia, tiene 2 fenotipos. Tenemos el fenotipo de la izquierda, que es blanco, y el fenotipo de la derecha, que es negro. Entonces, ¿qué pasaba con esta polilla? Durante la revolución industrial, los árboles estaban cubiertos de líquen. Antes de la revolución industrial, los árboles estaban cubiertos de líquen y eran color blanquecino. Por lo tanto, las polillas blancas se podían camuflajear bien y las polillas negras eran muy visibles. Eso hacía que las aves llegaran y se comieran a las polillas negras, disminuyendo su frecuencia. En cambio, las polillas blancas aumentaban mucho su frecuencia ya que eran favorecidos por selección natural. ¿Qué es lo que sucede después durante la revolución industrial? Las emanaciones de dióxido de azufre y el carbón que emanaban las fábricas ennegrece los árboles. Esto hace que las polillas blancas se vuelvan visibles y las aves empiecen a comerse a las blancas en vez de las negras. Esto genera un cambio en las frecuencias de las polillas blancas y negras,
mostrando cómo lo que en un momento pudo haber sido una selección a favor se vuelve una selección en contra con un cambio en el ambiente. Se puede, de forma general, clasificar 3 tipos de selección. Tenemos la selección estabilizante, direccional y disruptiva. Entonces vamos a tener este ejemplo donde tenemos fenotipos de ratones organizados del más oscuro al blanco y con un fenotipo intermedio. Entonces, ¿qué va a consistir cada una de estas selecciones? Supongamos que tenemos 3 poblaciones de ratones que se distribuyen de acuerdo a una campana de Gauss, donde los fenotipos intermedios son los más frecuentes. Esta distribución suele ser común, simplemente nosotros los humanos. Los bebés tienen un peso promedio, ya que si nacen muy pequeños es muy probable que los niños mueran, ya que puede que tengan algún problema o que no tengan la fuerza suficiente para nacer. En cambio, si nacen muy grandes, es poco probable que sobrevivan porque de igual manera hay problemas a la hora del parto. Entonces, de esta forma, la distribución que tenemos es algo similar a eso, a los pesos de los recién nacidos. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada tipo de selección. La estabilizante es cuando tienes una población, sin embargo, los fenotipos de intermedio se favorecen. ¿Qué significa esto? Que por algún cambio en el ambiente, los ratones grises van a empezar a reproducirse, a ser más efectivos, a reproducirse más, y los ratones negros y blancos van a empezar a disminuir por algún cambio en el ambiente. Tenemos la direccional, esta de en medio, es una selección en la cual el ambiente juega a favor de uno de los alelos de una dirección o de un extremo. En este caso, hay un cambio en el ambiente que hace que los ratones blancos sean más exitosos que los ratones grises y negros. Y la disruptiva, que es una selección en la cual el fenotipo intermedio empieza a disminuir y los fenotipos extremos comienzan a aumentar su frecuencia. ¿Sí? En este caso tenemos el ratón gris, disminuye su frecuencia, y los negros y los blancos aumentan su frecuencia. Esos son los 3 tipos de selección que se pueden dar. Antes de terminar de hablar de selección, me gustaría resaltar una nota. Se menciona mucho que la selección natural es la supervivencia del más fuerte. Esto no es cierto, ya que no es la supervivencia de inicio del más fuerte, es del más apto para el ambiente. No hay individuos más fuertes o más débiles, hay individuos aptos para un ambiente específico. Y la otra es que la supervivencia no te asegura que tus genes se hereden. Entonces, para que una selección esté a favor de un fenotipo o de un alelo o de un gen, tiene que haber reproducción. El individuo tiene que reproducirse, tiene que tener muchas crías y esas crías tienen que ser favorecidas por ese cambio en el ambiente o ese cambio en su información genética. Y no solo los fenotipos están en selección. La selección puede jugar a nivel de genes, puede haber genes favorecidos y genes que no son favorecidos, a nivel alelo, incluso a nivel mutación. Que no lo mencioné, pero abro paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre un alelo y una mutación? Las mutaciones se encuentran en menos de 1% de la población y los alelos es mayor al 1%. Para finalizar selección, existe algo que también es la selección sexual. ¿Qué es la selección sexual? La selección sexual es un caso en el cual uno de los sexos tiene un aspecto o una selección diferente. Esto puede verse muchas veces al cortejo y en aves es muy común. Por ejemplo, tomamos a los colibríes. Tenemos en las especies de la izquierda una especie con dimorfismo sexual. Tenemos al colibrí garganta rubí. En el macho, como vemos, es un color verde llamativo con una gorguera color rubí, naranja y un cuello blanco. Mientras que la hembra es un color deslavado, blanca, con unas plumas verdes. Esto porque se da. La selección sexual suele aparecer en especies las cuales poseen un cortejo. En estas, el macho va a tener que demostrar algún atributo, en este caso plumaje. Por lo tanto, las hembras van a tender a elegir a machos con plumaje más brillante, ya que esto es un indicador de buena salud y por lo tanto de que va a poder dar una progenie sana. Así es como funciona la selección sexual, que puede generar este dimorfismo. Sin embargo, no se dan todas las especies, ya que, por ejemplo, vamos a ver esta especie de colibrí corona violeta, en el cual
no hay dimorfismo sexual. ¿Por qué? Puede ser porque no hay algún cortejo. Esto dependía de cada especie específico. Con esto terminamos la selección. Y bueno, todas estas fuerzas evolutivas que hemos visto trabajan en procesos microevolutivos, como les comentaba al inicio. Esta microevolución actúa poco a poco sobre poblaciones, generando una diversidad de formas y variedades que vemos hoy en día en toda la diversidad biológica. A su vez, las fuerzas evolutivas están en un constante tira y afloja. Muchas fuerzas anulan a otras y la suma de estas fuerzas genera un estado conocido como el equilibrio de Hardy-Weinberg, el cual mantiene las poblaciones en un estado donde no existe un proceso evolutivo actuando. Están estables las poblaciones y no están evolucionando, se podría decir. Sin embargo, si una de estas fuerzas estira o afloja de más, puede romper este equilibrio generando un proceso evolutivo y haciendo que las poblaciones estén en constante cambio. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro y les agradezco mucho su atención. Gracias.